hermanos, si usted pudo llegar acá, ahora que nuestros servicios están empezando, nuestras celebraciones a las 10 de la mañana, lo felicito. Si no, lo invito cordialmente a la próxima semana, estar por aquí 10, y si quiere darse unos minuticos, 10 y 2, me parece que está bien. Estaba hablando con un amigo que está próximo a casarse, de hecho, y me contaba un par de cosas acerca de cómo le está yendo con la novia, la prometida, pues, y me decía que la muchacha le está reclamando porque le dice que a veces ella le cuenta cosas, ella lo llama para contarle cosas, él la escucha, pero dice que ella siente como que él no la oye. Literalmente la frase que me dijo que la novia le comentó, me imagino un poquito molesta, fue: es que usted tiene 2 orejas, pero no las utiliza para oír. Tremenda frase, le tiraron al caballero. Esperemos que todavía haya boda pronto. Pero la línea que está diciendo la muchacha es que es posible tener oídos físicos, pero no escuchar realmente. Y hoy el Señor nos habla acerca de cómo es necesario que nosotros tengamos oídos para oír. Si les parece, oramos y comenzamos. Padre, gracias por este tiempo que te pedimos que la exposición de tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, un corazón bueno, un corazón que dé fruto, Señor, un corazón que la retenga y que persevere, que se agarre de esta palabra que es tuya, Señor, y que pueda dar mucho fruto, fruto que permanezca, Padre, por la obra de tu Espíritu Santo, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sosteniéndonos y haciéndonos a la imagen de tu Hijo, para la gloria del Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Así que si usted tiene su hojita, acá tenemos oídos para oír, se llama la prédica de hoy. Y Jesús nos va a presentar una parábola que es conocida comúnmente como la parábola del sembrador. Yo le voy a sugerir que ese no es el mejor nombre. Que el mejor nombre no es la parábola del sembrador, sino que el mejor nombre es la parábola de los 4 suelos. Pero ahorita lo profundizamos. Jesús nos va a presentar una parábola sobre 4 suelos, y lo que está ilustrando Jesús hoy es la realidad del corazón de los seres humanos, las diferentes realidades de los corazones de los seres humanos frente a la acción de la palabra de Dios. Ese es el punto central de lo que Jesús nos va a comentar hoy. Y vamos a ver 4 puntos, todos con C, para que usted los pueda recordar. Número 1, 4 suelos. Número 2, una comparación adicional que hace Jesús. Número 3, el conocimiento de los misterios. Y por último, unas conclusiones prácticas. Así que comencemos con el primero, habiendo ya leído el pasaje que Rebe nos ayudó a leer. 4 suelos. Dice que Jesús está recorriendo los pueblos, versículo 1, y las aldeas, y anda proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Eso es lo que Jesús va a estar haciendo. Y es que a eso vino, nos lo ha dicho desde hace tiempo, que Él había venido a predicar las buenas noticias del reino. De hecho, en algunos momentos Jesús estaba en un lugar, querían que se quedara en ese lugar, y dijo: no, es tiempo, yo tengo que irme a otro lugar porque para esto he venido. Entonces Lucas nos narra que Jesús viene haciendo exactamente lo que dice que está diciendo, pero lo que dijo que estaba haciendo como tal, las buenas noticias. Y después Lucas nos narra unos temas acerca de María Magdalena, Juana y Susana, pero hoy no vamos a hablar de estas mujeres. Vamos a dedicar un podcast que voy a grabar con Rebe, si Dios quiere, en el cual nos vamos a dedicar a hablar de las mujeres en la vida de Jesús. Si usted no lo sabe, hay varios grupos de mujeres en esta congregación que se reúnen en diferentes horarios para estudiar las mujeres que aparecen en el relato de los evangelios de la vida de Jesús. Si usted no se ha conectado a alguno de esos grupos, la invito, sobre todo a las mujeres, la invito a hacerlo, porque es un espacio muy bonito de comunidad. Ayer de paso se reunieron las mujeres de la comunidad en un evento que me dijeron que estuvo muy bueno. Así que esto espérelo para el podcast de la próxima semana. Avancemos al versículo 4 si quiere. Dice que Jesús anda recorriendo los pueblos, y de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y ojo, se reúne una gran multitud. Y entonces Jesús cuenta una parábola. Ahora, si usted estudió derecho como yo, a usted parábola no le dice nada. Pero si usted estudió ingeniería o matemáticas, a usted la palabra parábola lo hace pensar en sus tiempos de estudios de mate. Tal vez bien, tal vez mal. Entonces usted recuerda que era algo como así, ¿verdad?
era como así, y había como algo que hacía así, ¿cierto? Era algo como así. Bueno, eso era una parábola. Y si usted lo ve, la parábola tiene una característica. Sí, dice Diego que si podemos recordar de qué son esos dibujos raros que estoy haciendo. Entonces, si usted recuerda, una característica de muchas parábolas como estas era que tenían más o menos como un puntico acá y que tenía como un equivalente de este otro lado. Como comparados, como que usted podía comparar una cosa con otra. Y las parábolas que nos narra Jesús en la Biblia tienen esa característica. Son una descripción física de la realidad física terrenal para ilustrar una verdad espiritual. Estos son las parábolas. Con las parábolas tenemos que tener unas pequeñitas precauciones o detalles. Las parábolas nos pueden llevar a querer analizar que cada punto tiene que significar algo. O sea, como a una sobreinterpretación. Pero las parábolas usualmente suelen ser un punto. Son una analogía extendida, que lo hace un poquito más complejo, pero que nos quieren transmitir una idea, no 15. Entonces, a veces nos metemos en problemas cuando comenzamos a ver, bueno, tiró sobre las piedras tienen que significar tal cosa, pero aquí, y uno de 4, entonces un 25%. Este tipo de cosas usualmente hace que nos enredemos. Con las parábolas lo más útil es cuál es la idea principal que está transmitiendo quien las está contando. Ahora, esta hace trampa, porque resulta que en el examen de hoy Jesús adjuntó al final el libro de respuestas. Entonces, usted lee el examen y dice, sí, no sé. Y luego pasa un par de páginas y están las respuestas. Usted dice, gracias a Dios. Sobre todo si usted le toca mi rol, porque usted dice, no tengo que inventarme nada, no tengo que pensar. Aquí está, Jesús nos dijo exactamente de qué trata la cosa. Y hoy lo vamos a ver justo así. Así que, si quiere, podemos ir haciendo un par de revisiones o de observaciones claras sobre estas parábolas. Voy a volver ese dibujo de las parábolas por aquí. Vamos a ver, lo primero es que la historia que Jesús cuenta es una historia sencilla. A la gente que vivía en el pueblo, en Israel, en este periodo del primer siglo, esto es fácil de entenderlo. Yo no sé para usted, para mí principalmente, el tema de sembrar, digamos, no era así como mi fuerte. Yo nunca trabajé la tierra, lo cual se puede ver en estas manos. Entonces, yo no sé tanto de esto, pero sí sé que para los que recibían esto, era como pararse de este martes en 8, que juega la selección aquí, a los 400 metros, pararse ahí afuera y describirle a la gente que viene saliendo de ese lugar y decirle, lo que pasó fue que uno agarró la bola y la pasó al extremo y el otro se entró y cabeceó y el portero la tapó. Toda persona que esté en ese estadio, que venga saliendo, entiende de qué se trata. Usted no tiene que decirle a nadie, es que vea, esto es una realidad que usted no va a comprender. No, eso es facilísimo. En la realidad del siglo I, todos los que escuchen este tipo de parábola van a decir, sí, porque eran un pueblo altamente agrario, muy vinculado con la producción de la tierra. Es como ir a contar esto en zonas agrarias de nuestro país. Va a ser muy evidente para las personas, o a los agricultores como tal. Pero más allá de esto, Jesús cuenta una historia sencilla que todo el mundo entiende. Y en esta historia resulta que hay un sembrador que siembra una semilla. Dice que salió a sembrar. Ahora, si usted me permite, yo me voy a adelantar a ir viendo de una vez el significado, porque como le dije, las respuestas están. Entonces, vamos viéndolas de una vez. Ojo que la semilla es la palabra de Dios. Nos decía que el sembrador sale a sembrar semillas como tal, y nos dice la semilla es la palabra de Dios. Eso es lo primero. Y es compartida con una intención. Ojo el versículo 12. Dice que a uno se les quita, no sea, y ojo el fin, no sea que crean y se salven. O sea, esta es una palabra de Dios compartida con la intención de que la gente crea y que la gente se salve como tal. Esa es la palabra de Dios, esa es la semilla como tal. Y después de esto nos dice 4 suelos. Así que veamos los 4 suelos y los voy a marcar en diferentes colores. Entonces, comencemos con el primero. Dice que al esparcir las semillas, primero uno cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. ¿Qué nos dice Jesús que representa esto? Representa a la gente que escucha la palabra, pero luego viene el diablo, les quita la palabra del corazón, y entonces no creen y no se salvan. Dice Jesús, los de los pájaros son aquellos que oyen, pero viene
el diablo y se las quita. Y si usted ve aquí, de inmediato podemos ver algunos temas. ¿Qué es lo clave? ¿Cuál es el sentido clave de este tipo de suelos? De este tipo de corazón que recibe la palabra de Dios. Bueno, que el diablo le quita la palabra del corazón. O sea, que la escucha, sí la oye, pero le es arrebatada, le es quitada. Muchas veces la gente le endilga, o sea, le imputa al diablo todos los problemas, ¿verdad? Se le cayó el agua y dice, diablo cochino. Y el diablo no tiene nada que ver con eso. O sea, el diablo estaba haciendo sus cosas. Y si usted me pregunta, ¿qué cosas el diablo haría? El diablo en toda su maldad, padre de mentira, enemigo del pueblo de Dios. ¿Qué haría el diablo principalmente? Quitar la palabra del corazón de las personas para que no crean y se salven. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene armas más que una. Solo hay un pecado que no se salva. Un pecado que no se perdona. Un pecado que Jesús no perdona, no salva. Y es la incredulidad. El no creer en Él. El que no crea en Jesús, entonces todos sus demás pecados no le serán contados a Cristo y no será salva esa persona. El resto de pecados, homicidios, adulterios, mentiras, chismes, todos son perdonables en Jesús. Ojo, esto no significa pequemos libremente porque gracia hay, como dice Pablo en Romanos. Claramente no. Pero lo que sí quiere decir es que todos son pecados perdonables. El único que no es el de no creer en Jesús. No creer en Jesús. Entonces, si el diablo viene y les arrebata la palabra del corazón, no creen, no se salvan. Y usted me pregunta a mí, esa sería la actividad principal que yo diría que el diablo debe llevar a cabo. Número 2, tenemos las siguientes semillas, que son las que cayeron sobre las piedras. Ojo, esta cayó sobre las piedras y cuando brotó, ojo, sí brotó. Brotar es, ¿verdad?, crecer un poquito. Las plantas se secaron por falta de humedad. Jesús nos dice, esas se refieren a las personas que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Aquí investigaba un poquito acerca de cómo era la forma de sembrar del siglo I. Decía que en esta dinámica de las piedras no es que el sembrador iba caminando. Imagínense una calle de lastre. No es que iba caminando y había una calle de lastre con unas piedrotas y el chavalo decía, voy a tirar ahí las semillas. Sino más bien, en esta dinámica, algunos teólogos decían que los que están sobre las piedras quiere decir que había un terreno que en apariencia tenía buena fertilidad, pero tenía poca profundidad. O sea, si usted metía un hacha, rápidamente iba a sonar un golpe en seco, porque había una piedra pocos centímetros debajo. Y si usted lo sabe bien, las plantas requieren cierta profundidad, ¿verdad? Cuando usted le venden una planta y usted ve la matita, usualmente se la venden como con una cosa así de tierra por debajo, ¿verdad? Porque la planta requiere una cierta profundidad para crecer. La idea que está detrás de esto es que a estas personas no fue que no escucharon con alegría. Ojo, dice, reciben con alegría, oyen la palabra con alegría, pero lo que faltó fue raíz, solidez, fundamentos, de dónde agarrarse. Porque cuando la planta entonces crece hacia abajo, rapidito pega con la piedra y la piedra no da nada, claramente. Hay un dicho, ¿no?, en español, sacarle jugo a una piedra, algo así. Bueno, pero es, intenta sacarle un jugo a una piedra. No sé si es un dicho o no, pero intenta hacerlo. No se puede, es durísimo. Ahora es un dicho de... Es un dicho mío, ahora es un dicho. Lo encuentra en el libro de Yucas, que hemos estado conversando recientemente. Si usted no conoce eso, le invito a ver una de las últimas prédicas de Comunidad Anexo, que es el libro de Yucas. Pero entonces, esta gente le falta raíz, le falta profundidad. Y esto podemos verlo, por ejemplo, con estos evangelios a medias. La predicación del evangelio de ven y sé salvo, de ven, recibe y sé salvo, Dios te ama, ven y recibe y sé salvo. En esas faltan elementos esenciales de la presentación del evangelio. Decía alguien, usted no puede predicar el perdón de Dios si la persona no sabe por qué debe ser perdonada. ¿Con qué base hay para perdón? Sí, obvio que no le gusta ser perdonado, pero ¿el por qué? Usted no puede predicar salvación si no ha mostrado la realidad de la condenación. La condenación, el estado natural de los seres humanos frente a un Dios santo, es esencial para entender el porqué de la obra de Cristo. De lo contrario, parece como, ¿para qué?
sea, como ¿de qué vino a rescatarnos? Como ¿con qué fin? Como ¿cuál fue la situación? Entonces, estas personas que creen por algún tiempo, dice, se apartan cuando llega la prueba. No tenían profundidad, no vieron la realidad genuina. Incluso esas personas pueden haber dado muestras parciales, muestras temporales, como las que brotaron, dice la parábola de arriba, las semillas brotaron. Muestras parciales como haber hecho una oración de fe. Esta práctica común de levantar la mano al final de la prédica para hacer una oración específica en la cual la persona repite unas palabras, hace una oración conmigo, y con esto consideramos que fue salvo. O por ejemplo el famoso, antes se llamaba así, no sé si usted lo recuerda, llamado al altar, que era al final de ciertos servicios se pasaba a las personas al frente para que al frente pudieran aceptar a Jesús como su Salvador. Esas muestras parciales no son inherentemente malas, así que usted diga, eso es la maldad pura, pero pueden ser altamente confusas para personas que creen que porque hicieron una oración o porque se pusieron de pie y caminaron 15 metros donde todo el mundo los viera, entonces había en ellos semilla, palabra de Dios, que había dado fruto, que había sido retenida. Puede ser altamente confuso. De hecho, no sé si usted lo ha visto, pero nosotros cuando hemos tenido candidatos para el bautismo, la pregunta no es si hiciste una oración de fe. La pregunta tampoco es si alguna vez pasaste al altar. Hacemos una serie de preguntas vinculadas a conocer la comprensión del Evangelio y la vivencia y el testimonio de las personas. No solamente les decimos, usted ha tenido algo como estas personas que reciben la palabra con alegría, para asegurarnos de que no sea un caso, o bueno, dentro de nuestras posibilidades humanas, intentar ver que no sea un caso de semilla que brotó pero no tenía raíz. Ese es el segundo suelo. El tercer suelo dice que cayó entre espinos que al crecer junto con las semillas ahogaron las plantas. Y nos dice Jesús, después de que le preguntan de qué se trata eso, Él nos dice, estos son los que oyen pero los ahogan, y ojo lo que los ahoga: las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. En las notas que usted puede estar llevando en la aplicación de la Biblia, lo puse con 3 P's, por si usted quiere alguna vez recordar y decir, ¿cuáles son mis enemigos? Bueno, 3 P's: preocupaciones, plata y placeres. Preocupaciones, plata y placeres. Y véanlo en la vida diaria, ¿qué cosas nos roban la paz? Las preocupaciones, ¿no? Sin duda, que el trabajo, que la ansiedad, que si voy a poder lograr tal cosa, en qué me voy a ocupar cuando salga de la universidad, que cuál va a ser mi oficio. Preocupaciones de la vida, que qué van a hacer mis hijos, que si mis hijos van o no van a creer, que si mis hijos van o no van a ser buenos profesionales, que si mis hijos van o no van. Preocupaciones de la vida. Plata. Timoteo nos habla acerca de la plata. Los que quieren hacerse ricos, dice, caen bajo el amarre del dinero, bajo el acecho del dinero. Y los placeres y demás búsquedas, ese hedonismo, esa búsqueda de mantenerse haciendo lo que ya el mundo ofrece. Dice un pastor que escucho con frecuencia, uno de los principales errores del evangelio, de la predicación del evangelio, es hacerle creer a las personas que los deseos que ya tenían deben mantenerse cuando están en Cristo. O sea, simplemente decirle sus mismos deseos, pero ahora en Cristo. Porque una parte esencial de la materialización, de la realización del evangelio, de la semilla en buen terreno, es el cambio de los deseos. Es la transformación de los deseos, de la búsqueda de los placeres. ¿De dónde se encuentra esa satisfacción? En el Señor. Preocupaciones, plata y placeres. Otra que entonces cayó entre los espinos, pero quedó ahogada, no dio buen fruto, no llegó a término. No fue un buen terreno, no fue un buen suelo. Pero ojo qué bonito el último. El último es un buen terreno. Y como es un buen terreno, lo vamos a poner en morado. Dice, cayó en buen terreno. Así que brotó. Se me fue en morado. Y produjo una cosecha del 100 por 1.
Y dice Jesús que esos que cayó en buen terreno, brotó, dice, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. La retienen, ojo clave. Ojo, primero lo voy a hacer aquí un cuadrito, al que me parece es el punto clave de este pasaje, para entender bien de qué se trata. Corazón noble y bueno. La retienen y dice, y como perseveran, producen una buena cosecha. Ahora, ojo, no era una buena cosecha. La cosecha promedio de aquel tiempo era 10, una cosecha buena era de 10 por 1. Si usted con una semilla lograba producir 10 frutos, había tenido una buena cosecha. Una semilla promedio era de 7.5. Una semilla de 100 es impensable. Para ponerlo en los términos del ejemplo que nosotros comprendemos rápidamente, si nos gusta el fútbol, esto es como que la historia terminara con que el partido quedó 27-0. Toda persona que sepa de fútbol dice, como que eso no pasa. A menos de que sea, no sé, un equipo profesional contra el equipo Mosco, Abejitas de Salitral de Santana, edades 4 y 5 años. Básicamente, el rejuntado de Nexo contra el Real Madrid. Obviamente ganaríamos. Pero esta cosecha de 100 por 1 es impensable. Entonces, cuando la gente escucha esto, no sé si usted sabe cuánto es una cosecha normal, pero cuando los que recibieron esta palabra, escucharon eso, dijeron, wow, ¿cómo? 100 por 1, entonces no se puede. Eso es demasiado. Y Jesús está queriendo elevar las expectativas para decir, así es lo que se espera del fruto, del fruto que da un corazón noble y bueno, un buen terreno como tal. Pero ojo las claves de lo que vemos en este pasaje. ¿Cuáles son las claves del buen terreno? Es el corazón noble y bueno. Y es la perseverancia y la retención. Eso fue lo que hizo que el buen terreno fuera buen terreno. Un corazón noble y bueno, una retención y una perseverancia. Decía el dicho popular, para verdades, no está mi mamá para responder eso, que es la de los refranes. Para verdades el tiempo. Para verdades el tiempo. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, si usted me vino a decir que esta gente que tal vez hizo una oración, que se levantó y que recibió con gozo inicialmente, no era, entonces ¿cómo sí? Bueno, Jesús mismo nos pone en un lugar parecido de donde nos puso hace 2 capítulos cuando cerró el sermón del llano. Y nos dijo, ¿usted quiere ver un buen árbol? Busque buen fruto. ¿Usted quiere identificar que es un árbol de mangos? Busque los mangos. Y nuevamente aquí nos lleva a pensar que el tiempo es el que revelará entonces este corazón bueno que retuvo, que perseveró. Por esto, por ejemplo, cuando hacemos las entrevistas para bautismo, conversamos acerca de fruto también, transformación en la vida, testimonio. Son de las cosas que conversamos. Pero usted dice, bueno, pero y pregunta, ¿y qué es fruto? ¿Qué es fruto en la Biblia? Bueno, podríamos hacer una serie entera sobre fruto, pero voy a tirar 2 resumidas. Fruto es actitud y acción. En ese orden. Actitud y acción. El fruto es la transformación interna, actitud, con efectos externos, acción. En ese orden. Y lo digo porque considerar que podemos tener acciones buenas sin haber sido transformados es poner, como dicen los gringos, el carruaje delante del caballo. Es un caballo tratando de llevar un carruaje que lo tiene por delante. No se puede. Es poner lo que viene después de primero. La actitud importa primero, porque primero somos transformados. Primero viene el ser y luego viene el hacer. Pero el fruto bíblico, lo vemos por ejemplo, Gálatas 5, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Eso de qué estamos hablando? Actitud. Estamos hablando de la transformación interna, estamos hablando del cambio en el ser. Pero también después vienen las acciones. Esa búsqueda de compartir en comunidad con otros seres humanos, esa búsqueda de la palabra de Dios, esa búsqueda de la oración, esa búsqueda del arrepentimiento. Todas esas son cosas que vienen como respuesta, como consecuencia del cambio.
un día de estos hablaba con un amigo que me decía que había sido muy rebelde en su etapa de adolescente e inicios de edad adulta. Y me decía, yo le preguntaba, ¿y cómo has visto el efecto de Jesús en tu vida? O sea, ¿cómo has visto las consecuencias de Jesús en tu vida? Y me decía, porque mi vida fue transformada. Porque yo antes era así y ahora soy así. Y porque antes buscaba esto y ahora busco esto. Y en medio de esto también me decía, y vieras que estoy luchando con estas otras cosas. Lo cual me pareció la forma perfecta de cerrarlo. Porque peligroso es pensar que el cambio en los deseos es completo. Por eso la Biblia nos dice, quítense. A creyentes les dice en Colosenses 3, quítense el viejo ropaje y pónganse el nuevo ropaje. A pesar de que ha habido un cambio esencial de naturaleza en los creyentes, ellos deben continuar transformándose en lo que ya son. Y eso se conoce como la santificación. Así que este es el buen terreno. 4 terrenos, uno de los cuales el diablo le quitó la palabra del corazón. El segundo, que recibió con alegría pero no tenía raíz. El tercero, que la oyó pero las preocupaciones, riquezas y los placeres de la vida la ahogaron. Y el cuarto, que un corazón noble y bueno la retienen y como perseveran producen gran cosecha. Ahora, ¿cuál es el enfoque central de la parábola? Usted dice, ya cerrando toda la parábola, ¿de qué se trata la parábola? Y la primera pregunta que haría es, ¿se trata del sembrador? Conocido como la parábola del sembrador, se trata del sembrador en este caso. Dice, un sembrador salió a sembrar. Y mi respuesta sería, no se trata del sembrador de ninguna manera. De hecho, el sembrador es no voy a decir que es irrelevante, es absolutamente relevante, pero su identidad es irrelevante dentro de la parábola. No dice un sembrador con tales características, un sembrador varón, una sembradora, un sembrador que tenía que ser inteligente, muy capaz. La parábola no hace el enfoque en la habilidad del sembrador. En ningún momento a lo largo de la parábola vimos que la clave estuviera en qué tan bueno era el sembrador para sembrar, qué tanto había estudiado, si había llevado carrera, si era ingeniero agrónomo o no lo era. Pero en primer lugar no se trata del sembrador, y en segundo lugar tampoco se trata de qué tan acoplada estuviera la semilla. Vea la dinámica. Dice que esparció semillas y los esparció en diferentes terrenos. No dice la semilla tipo A la puso aquí, la semilla tipo B la puso acá, la semilla tipo C no va haciendo esa distinción. Dice tiró semillas, una parte, otra parte por allá. Entonces, ¿de qué trata esta parábola? ¿Cuál es el punto central de esta parábola? Se trata, como nos dice el versículo 15, se trata del corazón. Específicamente, de cómo el corazón oye la palabra de Dios. Y ojo que es una mezcla de los dos. Los suelos son corazones, ¿no? En la parábola lo que vemos por suelos son realmente corazones que reciben la palabra. Nos lo deja claro ese versículo 18. Y cuando digo corazones, claramente no me refiero ni al corazón físico, ni tampoco me refiero al corazoncito de San Valentín, ¿verdad? Me refiero al centro de la voluntad, de los pensamientos del ser humano como lo entendían los hebreos. Pero ojo que se trata de oír. Ojo cuántas veces la Biblia nos dice en este pasaje que se trata de oír. Vea el versículo 8. Jesús termina de contar la historia y dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y los discípulos le preguntan, hey, ¿de qué se trata esto? Y él les dice, se trata de esto. Ellos oyeron, los que les quitaron la palabra, las semillas. Estos otros la oyen con alegría. Los terceros oyen, pero luego los ahogan las preocupaciones. Y los cuartos oyen la palabra. Se trata del corazón que oye la palabra. De hecho, para cerrar esta sección, Jesús va al versículo 18 y nos dice, por lo tanto, pongan mucha atención. Si usted está leyendo Nueva Versión Internacional, dice esto. Si a usted le gusta Nueva Biblia de las Américas, dice, tengan cuidado de cómo oyen. Y el versículo 8, para cerrarlo, el versículo 8, Jesús les dice, el que tenga oídos para oír,
que oiga. Y por eso la prédica de hoy se llama Oídos para oír, porque el mensaje principal que está detrás es: ponga atención de cómo oye usted la palabra de Dios. Tenga cuidado de cómo oye la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos que lo escuchan, que le preguntan, y a las masas como tal inicialmente, que escuchaban la parábola sin el libro de respuestas. Estos son los 4 suelos, pero Jesús no termina ahí. Hace un pequeño acápite, hace un pequeño cierre con versículos 16 al 18, donde solamente quiero hacer 3 acotaciones rápidas. Punto número 2, una comparación adicional. Habla de una lámpara en una repisa. Dice: nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en un candelero, a fin de que los que entren tengan luz. Y usted lee este pasaje y usted dice: Jesús, todo iba muy bien. Examen, le hacen la pregunta, libro de respuestas, todo está claro. O sea, íbamos bien. ¿Qué es esto de la lámpara? Y si usted dice: ¿qué es esto de la lámpara? Todavía más, ¿qué es el 17? No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse. Usted dice: de ahí sí, nos fuimos. O sea, aquí ya lo entendí. Y por último, para cerrar, ponga mucha atención, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Son los pasajes difíciles, son las partes duras de esto, pero mi presentación, mi sugerencia, usted la puede ver si a usted le hace sentido, es que el 16, 17 y 18 no deben verse aparte de la parábola de los 4 suelos. Deben verse en línea con la parábola de los 4 suelos. Porque lo que está diciendo Jesús en el 16 es la misma idea de lo del fruto. Que la lámpara nadie la usa para cubrirla, sino que la pone en un candelero a fin de que los que entren tengan luz. O sea, es evidente. Así como el fruto es evidente. El fruto de un corazón bueno que ha recibido la palabra de Dios es evidente. Y así la lámpara, con su luz, es clara y es evidente frente a todos. Para mí es una reiteración del mensaje que ya había dejado claro con la parábola. Número 1. Número 2 dice: porque no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Y es que ese para mí es el más difícil. Leí a varios teólogos, hay ideas un poquito diferentes. Esta fue la que me pareció un poco más clara. Y es que eventualmente se sabrá cuál suelo sos. Al final de los días, nadie podrá esconder cuál suelo realmente soy. Cuando los libros sean abiertos y los sellos sean abiertos y todos comparezcamos ante el Señor, nadie podrá decir: no, yo soy buen suelo, si en realidad solamente era suelo que creció entre espinos, semilla que creció entre espinos, o suelo que recibió la palabra con gozo pero no tenía raíz. Todo llegará a conocerse. Y por último, Jesús dice: tengan cuidado, porque el que tiene se le dará y el que no tiene se le quitará. Bueno, y es que el que da fruto dará todavía más. El corazón bueno que recibe la palabra con un corazón noble, la retiene y persevera, continuará dando fruto, todavía dará más, se le dará más. Pero al que no tiene, ¿quién es el que no tiene? El que cree tenerla. El que dice: no, yo sí creo que yo conozco de Dios, yo sí he escuchado toda mi vida de Dios. Y tal vez lo que tiene simplemente son semillas plantadas, escucharon la palabra sí vino, pero fue ahogada por las preocupaciones de la vida, o nunca tuve raíz, o simplemente en algún momento el diablo mismo la quitó. O sea que el que tiene se le dará más, en el sentido de que dará todavía más fruto, y que el que no tiene, hasta eso se le va a quitar. Y vean la parábola como tal. La idea que está detrás en la explicación que da Jesús es: esta gente creía tener la palabra, pero no es, al final de cuentas no la retuvo, no perseveró, no dio fruto. En conjunto con el pasaje final de Lucas 6, del Sermón del Llano, y de Mateo 7, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? En el día final les diré: aléjense de mí, nunca los conocí.
Probablemente este es otro pasaje clave en esa comprensión de los tipos de personas y de cómo la Biblia nos enseña acerca de cómo es posible que las personas crean que están en unión con Cristo y no sea más que una crianza familiar, una afiliación denominacional o una costumbre. Terrible pasaje de leer. Terrible. Porque lo que nos dice se pone todavía más álgido con el siguiente bloque. Si usted lo ve, lo dejé por fuera intencionalmente. Y es que Jesús en el medio dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le dicen: oiga, una preguntita, ¿qué quiere decir lo que acaba de decir? Yo sería un discípulo, de fijo. Yo sí que sería un discípulo. Como, el Señor, no entendí, ¿usted puede explicar? Y Jesús le responde, y ojo este pasaje, pongan atención a este 10 porque no es poca cosa. Les dice: a ustedes mis discípulos, ojo, versículo 4 decía la multitud, pero el 9 nos dice sus discípulos. Aquí está hablando del círculo cerrado, no está hablando de la multitud. Les dice: a ustedes mis discípulos se les ha concedido conocer los misterios, ya casi volvemos a esta palabra, del reino de Dios, pero a los demás se les habla por medio de parábolas. Y esta es la gran pregunta que está aquí, y es: ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Sería nada más un recurso para transmitir una idea? Como cuando un predicador utiliza una ilustración, un ejemplo del Estadio Nacional. ¿O había alguna otra razón? Y Jesús les dice: ojo, ¿por qué a ustedes se les habla en parábolas? ¿Para qué? Perdón, a los demás, a los otros, no a los discípulos, sino a los demás, se les hablan parábolas para que, aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. Ahora, este pasaje es de Isaías capítulo 6. Isaías ve al Señor, está en su trono y dice: ¡ay, mi madre! Ahora sí me fui, porque yo soy un hombre de labios impuros, un hombre pecador que vive con gente de labios impuros, y acabo de ver al Señor. Y Isaías es un profeta y conoce lo que se ha escrito, sabe que eso significa. Hasta ahí se la prestó el Señor. Y en eso llega un ángel, le pone un carbón, listo. Y él escucha al Señor diciendo: tenemos que dar un mensaje, pero ¿quién va a ir? Isaías levanta la mano y dice: heme aquí, envíame a mí. Un pasaje lindísimo. Isaías está dispuesto para ir a llevar el mensaje, pero ojo el plot twist, ojo el cambio, ojo el punto de inflexión. Dios le dice, usted lo tiene abajo, usted lo tiene en las notas, Isaías capítulo 6, y le dice: envíame a mí. Y Dios le dice, claro, ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Y ojo lo que le dice Dios a Isaías: haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos. No vaya a ser, que no suceda, que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón, se convierta y sea sanado. ¿Sabe cuál tiempo era en Israel? Era el tiempo del juicio. Era el tiempo de la ira de Dios, en el cual las ciudades que... ¿hasta cuándo?, le dice Isaías, y Dios le responde: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante, hasta que el Señor haya enviado lejos a la gente y sean muchos los lugares abandonados. Y si aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Tremendo pasaje el que Jesús está metiendo aquí en el centro, en el medio. ¿Sabe qué está diciendo? El uso de las palabras es con un fin específico: que la gente me escuche y no me entienda. Eso es tremenda frase de Jesús, porque Jesús viene a predicar el reino de Dios, y que la gente lo escuche y no lo entienda quiere decir que no podrán acceder al reino de Dios. Cuando la palabra dice misterios en el versículo 10, no se refiere como un conocimiento esotérico, como de brujería. Un misterio, mysterion en griego, es algo que estaba escondido, algo que no había sido todavía revelado. De hecho, el Nuevo Testamento nos habla en varias ocasiones de los misterios. Pablo se llamó a sí mismo el apóstol de los misterios. ¿Qué estaba haciendo? Revelando. Como ese meme de Scooby-Doo, que al final dicen: vamos a ver realmente quién era. Perdió una final en el 95, levantan en la liga. Ese tipo de cosas.
ese tipo de memes. Solo hago chistes de la liga porque la liga va a ser campeón este año. Entonces tengo que quitarme los que me quedan. O sea, me queda un mes y medio, me explico. O sea, sacarme, porque ya a partir de enero no voy a poder hacer chistes. Porque soy campeón de todo. De Centroamericana, de campeonato nacional. Pero en medio de todo esto, en medio de los misterios que están revelando, nos cuenta cómo Dios va revelando su gloria a través de su palabra en su Hijo por medio del Espíritu Santo, pero pocos la ven. Usted dice, me parece que le estás jalando el rabo a la ternera aquí, estás jalando del pelo a la parábola. ¿Qué? Un cuarto, porque era 1 de 4, ¿verdad? Un terreno bueno, 3 terrenos malos, 25% se salvan, o una 10ª parte, como decía este pasaje de Isaías, que quede la 10ª parte. Bueno, me parece que ahí la Biblia no nos está hablando de porcentajes, pero sí nos está vinculando a otra realidad que Jesús nos enseña. Angosto es el camino que lleva a la salvación, y ancho es el camino que lleva a la perdición. Y Jesús nos dice, después de decirnos que es angosto el camino de la salvación, nos dice, pocos encuentran la puerta. Así que Jesús, la palabra del Señor predicada siempre cumple su cometido. Usted dice, pero es que yo he predicado a esta gente, les he compartido el Evangelio tantas veces. La palabra de Dios predicada siempre cumple su cometido. A veces es como en Isaías 6. A veces el cometido no es para salvación, es para endurecer. Es para confirmar su ya existente perdición. Y digo confirmar su ya existente perdición, porque Juan 3 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el famoso. El que no es tan famoso es el que viene después, o los que vienen después, que dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, porque el que no cree en el Hijo ya está en condenación. La Biblia nos dice, si usted quiere hablar de el estado por default, por defecto, no es de bondad, ya está en condenación. Por eso Dios no necesitaba mandar al Hijo para condenarlo. Génesis 3 hizo eso. El pecado de Adán, Romanos 5 nos explica, por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo, Romanos 8, toda la creación sujeta a corrupción. Entonces Jesús no necesitaba venir para condenarlo. Si la idea era condenar, lo que tenía que hacer nada más era y dejarnos ser. Pero la palabra de Dios predicada siempre cumple su cometido. Vea 2 Corintios versículo 2. Dice, Pablo está hablando, por supuesto, 2 Corintios dice, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Y ojo lo que dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos, los que se pierden, para los que se pierden, somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos, los que se salvan, somos olor de vida que los lleva a la vida. Y ojo la pregunta a la que llega el apóstol después de ver esa realidad, después de comprender que a veces él está predicando la palabra y hay gente que la escucha y será condenada en el día final en razón de su predicación del Evangelio. Y dice, ¿y quién es competente para semejante tarea? A Pablo le pesa la realidad de comprender sobre sus hombros que por medio de él Dios está compartiendo su palabra y que a veces está siendo compartida para que vean, pero no entiendan, oigan, pero no escuchen. Y usted dice, bueno, ¿será que el Señor se alegra en esto? ¿Se alegra el Señor en ver la perdición? ¿Se alegra el Señor en ver la condenación? Por supuesto que no. Vea el versículo 19, capítulo 19 de Lucas, aquí mismo donde estamos. Jesús se acerca a Jerusalén, aquí vamos a estar si Dios quiere en julio del próximo año. Jesús se acerca a Jerusalén, ve a la ciudad, llora por ella y le dice, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Otra forma de ponerlo, si me permite aquí parafrasear al Señor, pero eso ahora está oculto a tus oídos, porque no tenés oídos para oír. ¿Con cuántas personas usted ha dicho, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso hoy está oculto
a tus ojos. El Señor no se alegra por eso. Pablo tampoco se alegra por eso. A Pablo le pesa la realidad. Pero ojo, Isaías, el sembrador de hoy, y Pablo, todos cumplen su función y descansan en la sabiduría divina. Isaías no dice, no Dios, ese mensaje es muy feo, yo no lo voy a dar. Isaías dice, es lo que me toca ir a dar, voy a darlo. El sembrador salió a sembrar. Y Pablo dice, nosotros estamos llevando aroma. Y para algunos, yo no sé decir para cuáles, pero para algunos es aroma de muerte. Cuatro suelos, una comparación adicional y el conocimiento de los misterios, la razón de por qué se habla en parábolas. Usted dice, bueno, pero ¿y a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva este pasaje? Hoy, en el siglo XXI, en esta congregación, en Costa Rica. Creo que hay dos preguntas esenciales que ojalá usted se pueda hacer con muchísima introspección a sí mismo. La primera es, ¿cómo estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo estoy escuchando la palabra de Dios? En primer lugar, es posible que aquí mismo, tengamos personas a quienes corresponda decir, como le dijo Jesús a las multitudes, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si usted tiene oídos para oír el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, y puede haber entonces confianza, fe y arrepentimiento en usted. Si usted tiene oídos para oír, que oiga. Pero eso nos lleva a pensar en general también a los que ya estamos en Cristo, ¿cómo estoy escuchando la palabra de Dios? En primer lugar, ojo con una mala aplicación del pasaje. Una mala aplicación del pasaje se ve así: como lo que toca hacer es brotar y producir una cosecha del 100 por 1, me voy a cuadrar a hacer un montón de cosas. Entonces ahora voy a estar todos los domingos a las 9, voy a ir a todas las reuniones, voy a llegar a todas las reuniones de jóvenes si tengo la edad, o voy a ir a todas las reuniones de hombres, todas las de mujeres, voy a leer este espacio, voy a orar siempre cada 15 minutos de manera religiosa. Eso es lo que yo voy a hacer, y además me voy a ir y le voy a dar comida a los pobres y no sé qué. Y todas esas son cosas buenas. Ninguna de todas es algo negativo, buenísimo. Pero lo que requiere usted, si su realidad es la de alguno de los tres suelos no buenos, lo que usted requiere no son todas esas actividades. Lo que usted requiere es un nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36: les quitaré el corazón de carne, perdón, de piedra, duro como una piedra, insensible, incapaz de recibir la palabra del Señor, y les daré el corazón de carne. Un corazoncito de carne es sensible. Usted lo palpa y reacciona. Usted es un trasplante de corazón. Cuando terminan y amarran todo, ¿qué le hacen al corazón cuando ya está dentro? Le hacen así, y el corazón comienza a latir. Un corazón sensible. Ese nuevo corazón solo es posible por la cruz de Cristo. El nuevo corazón es la manifestación del nuevo pacto en Jesús, y solo es posible por la cruz de Jesucristo. Nadie lo puede recibir por buena voluntad propia. Lo recibimos por la cruz de Jesús, que logra, que gana la redención, y el Espíritu Santo la aplica específicamente en los creyentes. Pero si usted identifica que usted es alguno de estos tres suelos, su respuesta no es ¿cómo hago más cosas? Su respuesta es venir al Señor en fe, en arrepentimiento por su maldad y su realidad, como un pecador igual que todos el resto, y decir: Señor, solo puedo depender de ti, Señor Jesús, para estar bien con Dios, porque mi maldad no me lo permite, porque tú eres santo y yo no. Y en fe y en arrepentimiento creemos. Y si ya usted lo ha vivido, entonces usted vive a partir de esa realidad. No en propias fuerzas, sino siempre a partir de la realidad de un nuevo
corazón. Solo posible por la cruz de Cristo. Pero hay otro punto práctico. Si ya usted conoce la palabra de Dios, ha vivido y el Evangelio es una realidad en su vida, y es cómo estamos escuchando la palabra de Dios el domingo en la mañana. Y eso me hace comentar acerca de el sábado en la noche. Un tema que en algún momento ya mencioné, pero hoy creo que puedo hablarlo con una media horita más. No, otro. El sábado en la noche es un periodo crucial para el domingo en la mañana. Si usted el sábado en la noche le da durísimo a la salida con sus amigos, termina llegando a las 2 de la mañana, tal vez usted el domingo no está aquí. O si viene modo zombie. Pero además el sábado en la noche no es necesariamente el momento para comenzar a dedicarse a este día voy a sacar la tarea de la U y me voy a quedar tardísimo, o este día es cuando voy a ver 7 películas, la maratón de la nueva serie. ¿Sabe por qué? Porque el domingo en la mañana usted escucha, y aquí quiero ser claro, no es porque usted escuche mi voz, es por ese texto que está en pantalla. Es porque buscamos abrir la palabra de Dios, no es porque mi voz sea A o la de Diego sea A, las voces, sea lo que sea. Esto no es un tema de beneficio propio, ¿verdad? Buscando cómo ganar más atención de la gente porque veo que se están durmiendo y que tienen que tomar café. No, ese no es el caso. El caso es que los domingos en la mañana es un periodo especial en el cual nos reunimos como grupo de creyentes a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios de manera especial. Algo que no hacemos necesariamente de la misma forma durante la semana. Y entonces debemos venir preparados para escuchar la palabra de Dios. Pero adicionalmente, y esto lo he visto, lo he podido incluso aprender en la vida de casado, hay momentos en los cuales vale la pena echarse el pleito y hay momentos en los que no. Y domingo en la mañana de venida para la congregación, para la celebración, no es el momento de comenzar a resolver todas tus broncas con la esposa o los hijos. Ahora, ojo, usted no puede evitar que haya chispas. O sea, usted no puede evitar que algo pasó y algo te molestó. O que su hijo venía haciendo una pataleta en el carro. Usted no lo puede controlar, usted no puede agarrar a la gente. Pero usted sí puede modificar su reacción. De decir, hoy es domingo en la mañana. Ojo, no estoy diciendo tírelo debajo de la alfombra y en 5 años va a salir como un broncón. No, el domingo en la tarde usted puede hablarlo. El domingo en la tarde usted puede tener la conversación que corresponda. Pero el domingo en la mañana es un momento en el cual venimos dispuestos a escuchar la palabra de Dios y a adorar a Dios. Entonces no lo hacemos diciendo, vengo refunfuñando, vengo ya aquí a 150 en la curva del subway, ¿verdad? Soplado, me parqueo. Pero adicionalmente el domingo en la mañana entonces es un momento en el cual yo me dispongo, me levanto tan temprano como me sea posible, alisto a mis hijos tan pronto como me sea posible y estoy acá preferiblemente a las 10 de la mañana donde comenzamos la celebración. Rebeca nos da los anuncios, Edwin y Esteban nos lideran en adoración musical y después escuchamos la palabra de Dios expuesta. Y tercero, si usted tiene hijos, no transmite el mejor mensaje que usted a su hijo le diga el domingo en la noche, acuéstese temprano y descanse porque mañana tiene examen, pero el sábado en la noche lo deje chirotear hasta la 1 de la mañana con sus amigos o lo recoja de la fiesta a la 1:30 de la mañana. No transmite el mejor mensaje, porque el mensaje que transmite es el cole sí es importante, el domingo en la mañana ¿a quién le importa? Entonces, si usted tiene hijos, es importante que usted pueda instruir en sus hijos la disciplina propia de que el domingo en la mañana es el momento que va a transformar su semana. El trabajo pasará, la escuela pasará, el colegio pasará, pasó con 70 o con 85 o con 100, no importa, se eximió. Ayer me di cuenta en un grupo de jóvenes que hay un chiquillo que se eximió en todo, no tiene cole hasta el 26 de febrero. Yo, es como 10 de noviembre, ¿qué va a hacer, varón? O sea, lo mandé a conseguir brete, hay una tienda donde fuera. ¿Qué va a hacer por 15 años? Bueno, pero padres, hay momentos. ¿Sabe cuál es una gran noche para películas, palomitas, trasnochar, Taco Bell a las 2 de la mañana? ¿Sabe cuál es una gran noche? La del viernes para el sábado. Gran noche. La del sábado en la noche es una noche de preparación para el domingo en la mañana. Y usted viene descansado, viene bien dormido. Ahora,
Usted dijo, yo hice todo, se lo prometo. Y mi chiquito se despertó a las 2 con diarrea crónica y nos levantó a todos y no dormí hora y media. La vida pasa. La vida pasa. Hay cosas que usted no puede controlar, pero en las que sí debemos modelar a los hijos, a los niños y a nosotros mismos la importancia del tiempo en el cual escuchamos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué nos ponemos de pie cuando leemos la palabra de Dios? Últimamente, en este semestre lo hemos hecho así. ¿Sabe por qué? Para que nuestros cuerpos evidencien que es un momento en el que leemos la palabra de Dios. Usted me escucha a mí sentado, porque esta no es la palabra de Dios, estas son mis palabras. Pero cuando leemos la palabra de Dios lo hacemos de pie. ¿Cómo estoy escuchando la palabra de Dios? Y en segundo lugar, compartiendo la palabra de Dios, con confianza en Dios. Le propongo una breve definición de qué es evangelizar. Evangelizar es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Cuando usted evangeliza, usted enseña, muestra, explica, aclara, describe el evangelio. No sus propias ideas, no, las buenas noticias de Jesús, la realidad del Dios Santo, de nuestra realidad pecaminosa, de la obra de Cristo, de nuestra respuesta en fe y arrepentimiento. Usted escribe el evangelio. Si usted fue lo suficientemente capaz de decir lo creo para bautizarse, usted lo puede articular suficientemente bien para compartirlo. Usted dice, no, es que yo no tengo el don. Todo creyente es llamado a evangelizar. Tal vez algunos son unos Oliver Atom, así, unos Cristiano Ronaldo. Perdón por la referencia tan futbolística. Tal vez algunos son súper buenos, pero todo creyente es llamado. Ningún creyente no es llamado a compartir el evangelio. Todos. Y principalmente lo digo desde mi rol en esta congregación, no es una obligación específica del pastor. No es como que toda la congregación llega y se reúne y se congrega y se aman unos a otros, pero los temas de alcance que los hagan los pastores porque de ellos les toca, es la tarea. No funciona así. Evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Y aquí le digo, además de enseñar el evangelio, tiene un objetivo, tiene un fin, es para algo, no es solamente una descripción de clases, no es esto es lo que significa, ya usted lo expuso en clase, todo el mundo aprendió y listo. No, tiene un fin que es persuadir. Es buscar convencer a la persona acerca de su maldad personal, acerca de la existencia del Dios Santo, acerca de la realidad histórica de la obra de Cristo y su necesidad de abrazarla como único salvavidas en esta vida. Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. El sembrador sale a sembrar. No dice que lo hiciera solo una vez. Piensen en las personas en quienes ustedes han sembrado semilla, tirado semilla, arrojado semilla, vagonetas de semilla y nada que pasa. Y usted dice, y no veo todavía nada. No lo veo, no está pasando. ¿Qué dice que hace el sembrador? Sembrar. La evangelización se mide en su éxito por su realización, no por sus conversiones. Los KPIs, los indicadores de rendimiento, no son cantidad de conversiones, es cantidad de evangelizaciones. Si usted presentó el evangelio con el objetivo de persuadir y lo hizo de manera completa, agradezca a Dios y alábele a Dios. Usted hizo lo que le correspondía. El resto le corresponde al Señor. Y en eso descansamos, entendiendo eso. Yo sé que puede ser una realidad difícil. ¿Y sabe cuándo se vuelve una realidad todavía más difícil? Familiares. Amigos muy cercanos. Gente que usted sabe, usted escucha y dice, yo daría todo porque esa persona conociera al Señor. Y usted, si ese es su caso, mi comentario para usted es, lo que le corresponde hacer, ¿sabe qué es? Sembrar la semilla. Usted no puede definir el tipo de semilla, solamente la siembra. No depende de su habilidad, pero depende en última instancia del corazón que lo recibe, del suelo que recibe la semilla. Y ahí entonces, como Isaías, como el sembrador y como Pablo, descansamos en la obra de Dios y nosotros solamente hacemos nuestra parte. Pero la realidad, eso es cuando es difícil.
La realidad, ¿sabe cuál es? Que la palabra de Dios cambia vidas. Que Dios cambia vidas a través de su palabra por la obra del Espíritu Santo. Y si usted lo puede ver en su vida, gracias a Dios por eso. Y si usted lo puede ver como este amigo que me decía, es que para mí es claro porque mi vida ha sido transformada. Y por eso alabamos a Dios y le agradecemos. Pablo cierra Romanos con esto. Todo su análisis doctrinal de contenido, como hoy, pesado, 40 minutos escuchándome sobre una parábola. Cierra con Romanos, pesadísimo. Y dice, al que puede fortalecerlos a ustedes, conforme a mi evangelio, y a la predicación acerca de Jesucristo. Evangelio, buenas noticias. Al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y la predicación acerca de Jesucristo. Según, vea que vacilón, lo mismo, la revelación del misterio que durante largos siglos se mantuvo en secreto. Lo que otra gente quiso ver, lo que dice la Biblia, que los profetas se asomaban como por una ventana para ver lo que estaba dentro del cuarto porque no podían todavía entenderlo. Esa revelación del misterio que estuvo en secreto por siglos, pero ahora ha sido revelado por medio de los escritos proféticos, según el propio mandato del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo.